Bueno, pues buenos días a todos. Bueno, ya nos conocemos, soy María Guerrero, residente de segundo año de Medicina Familiar y Comunitaria. Y la sesión de esta vez la he querido recalcar en las patologías dermatológicas más frecuentes en primaria. Y lo que he hecho es separarla un poquito para no aturrullar tanto con tanta teoría, actualizando lo que serían los últimos tratamientos. Bien, bueno. Lo que vamos a ver un poquito, bueno, una pequeña introducción y luego centrándonos en patología. Esta vez lo que vamos a hablar es sobre todo acné y una pincelada sobre la rosácea, y ya dejaremos la dermatitis y el tema de la psoriasis para otra de las partes. Bueno, en lo que respecta a la piel, saber que las enfermedades dermatológicas son uno de los principales motivos de consulta por el que el paciente va a atención primaria, por lo que el médico de familia tiene que ser capaz de reconocer, de asumir y de manejar las principales patologías dermatológicas, dada su prevalencia, porque es verdad que normalmente las patologías dermatológicas no van a requerir de pruebas complementarias, sino que con la clínica del paciente es suficiente. Por ello, lo que acabo de deciros, debe ser capaz de manejar adecuadamente estos motivos de consulta más frecuentes, entre los que vamos a encontrar el acné, la rosácea y la onicomicosis. Bien. Bueno, pues si nos metemos de lleno en el acné, saber que es la enfermedad cutánea más frecuente, que normalmente se va a dar en adolescentes en torno a los 12 y los 25 años, resolviéndose normalmente en los varones a los 20-25, y en las mujeres puede persistir hasta los 30-40 años. ¿Qué es el acné? Bueno, pues es una dermatosis polimorfa crónica y autolimitada que lo que afecta es al folículo pilosebáceo. Y como lesiones o signos significativos, la lesión primaria y la patognomónica, como ya sabéis, es el comedón. Y también podemos encontrarnos tanto pápulas, pústulas, nódulos, quistes y cicatrices. Vale. Bueno, saber que es multifactorial. En el acné lo que resulta ser es una alteración en la secreción sebácea, una queratinización anómala del folículo pilosebáceo y un sobrecrecimiento bacteriano con el Propionibacterium acnes o el oval. Y bueno, ¿qué nos va a provocar el acné? Bueno, pues por un lado cosméticos, fármacos, productos industriales, corticoides o componente hereditario hormonal. Es verdad que hace años se vio como el factor dietético se podía considerar como factor de riesgo, tanto alimentos grasos, dieta rica en azúcares refinados, el chocolate y las nueces. Pero es verdad que hay poca evidencia sobre la eficacia de la dieta, sobre el tema del lavado de la cara y sobre la exposición al sol en el tratamiento del acné. Pero es verdad que las últimas guías que dicen es sobre todo los episodios de acné que tienen una correlación, los episodios de estrés tienen una correlación entre la severidad del acné y esos episodios de estrés. Bien, ¿qué es lo que se va a producir en el acné? Bueno, pues lo que se produce es una obstrucción de la luz del folículo. Lo que se va a acumular es secreción sebácea, lo que hemos visto antes, que la lesión principal va a ser el comedón, y inicialmente lo que vamos a tener es un punto cerrado o bien punto blanco. ¿Qué va a pasar con ese punto? Se va a abrir, se va a exponer el sebo que se oxida con el aire y es lo que conocemos como los puntos negros o comedón abierto. Vale. Bien, saber que sobre todo lo vamos a tener principalmente en la cara, más acentuado en la frente y en las mejillas y a nivel de la espalda, siendo menos frecuente en la parte alta del tórax y en las extremidades. ¿Cómo podemos? Lo he intentado clasificar en torno a leve, moderado, grave y luego dependiendo de las lesiones que encontremos en ese momento. Entonces, podemos tener un acné leve, es decir, un paciente que nos va a venir solamente con comedones, por lo que lo denominaríamos acné comedoniano, o de grado 1, que lo que va a tener el paciente es escaso componente inflamatorio. En lo que respecta al acné moderado, sería un acné papulopustuloso, el paciente va a tener pápulas y pústulas, ya va a tener componente inflamatorio y lo denominaremos también como grado 2. Y un paciente con un acné grave ya sería un paciente con un acné nódulo-quístico, que va a tener incluso abscesos, denominaríamos también de grado 3, y es un paciente en el que meteríamos también un acné moderado, pero que le hemos dado tratamiento y que a los 6 meses ese paciente no nos responde. Por lo tanto,
dependiendo de la forma, lo que acabamos de ver, el comedónico, el papulopustuloso y luego el quístico, ¿vale? Ya tendríamos, o sea, grado 1, grado 2, grado 3 y por último tendríamos la forma fulminante, que ahora veremos una de las imágenes. Y bueno, tener en cuenta que existe una asociación entre el síndrome de ovario poliquístico y las lesiones de acné. Por lo tanto, pacientes que sospechemos esa patología le tendremos que solicitar niveles hormonales a nivel analítico. Vale, aquí os he dejado lo que serían los tipos de acné. ¿Vale? Como hemos visto, dentro del comedoniano no inflamatorio o el leve o el de grado 1, que es lo que acabamos de comentar. Sobre todo va a tener comedones, como vamos a ver, tanto abiertos como cerrados, lo que hemos visto, tanto puntos blancos como puntos negros, pero en número menor de 20. Puede haber, pero muy aisladamente, algunas lesiones papulopustulosas, no va a tener ni nódulos ni quistes y va a afectar solamente a la cara. En el papulopustuloso, que ya sería inflamatorio, sí que va a tener comedones y tiene también pápulas y pústulas, es decir, tiene componente inflamatorio. Puede tener algunos nódulos, pero no va a tener nada de quistes. Y también se va a diferenciar con lo que sería el comedogénico, porque las lesiones van a ser como, o sea, se va a extender más, pero también se va a dirigir solamente a la cara. Y luego el nódulo quístico, que también va a ser de componente de carácter inflamatorio, va a tener también comedones, pero esos comedones pueden estar todos fusionados. Va a tener tanto pápulas como pústulas, pero mucho más en mayor número que en el papulopustuloso, los nódulos y los quistes con tendencia a la fusión y en este caso del nódulo quístico las lesiones van a estar mucho más extensas, infiltradas, profundas y dolorosas, con posible incluso destrucción de los tejidos, dejando al paciente cicatriz. ¿Y qué es lo que lo diferencia de los otros dos? Bueno, aparte de todas las que acabo de decir, es que además de la cara va a afectar también al tórax y a la espalda. Vale, vamos, me voy a ir lo que es desglosando cada clasificación, cada tipo de acné, pero luego he dejado aquí lo que sería o sea, el tratamiento en sí, pero de todas formas lo voy a desglosar luego lo que sería cada cosa. Vale. El acné comedónico, como hemos visto antes, es el que tiene los comedones abiertos o cerrados, con escasos cambios inflamatorios. Lo que hemos visto, no va a tener ni pápulas ni pústulas, ni quistes ni nódulos, y solamente nos va a afectar a la cara. Son más bien fotos para que lo veáis y luego nos centramos más en el tratamiento. El acné pustuloso, el que tiene ya componente inflamatorio, que tiene pápulas y pústulas, también puede tener comedones. Aquí os he dejado ver lo que he dicho el tratamiento, pero ahora lo iremos desglosando. El acné quístico es el que nos dejaba las cicatrices, que el nódulo quístico era el que sí que nos podía afectar también a la espalda y al tórax, y ya cuando es generalizado lo denominaríamos el acné conglobata. Y el último que nos quedaba, que era el acné fulminans, es un acné que es poco frecuente, que sobre todo se va a dar en varones entre 13 y 17 años, y aparte de las lesiones que asocian dermatológicamente, nos va a asociar sintomatología sistémica, como es un malestar, una fatiga, una fiebre y unas artralgias, incluso con repercusión a nivel analítico por aumento de restantes de fase aguda, es lo que denominaríamos el acné quístico grave. ¿Vale? Este es el paciente, bueno, tratado, aquí lo tenemos sin tratamiento y luego veremos, ¿vale?, a través de la isotretinoína. Bien, pues metiéndonos de lleno en el tratamiento, saber que el tratamiento del acné va a ser escalonado, o sea, tiene que ser escalonado y progresivo. Y como cualquier enfermedad dermatológica o como cualquier otra enfermedad, tenemos que tener en cuenta las medidas generales. ¿Qué medidas generales vamos a utilizar en un paciente con acné? Pues primero, sobre todo, el lavado suave de la zona afectada entre 1 y 2 veces al día. Y lo que vamos a utilizar es un jabón neutro o unos geles específicos para pieles acnéicas, es decir, que no sean de pH alto, que no irriten la piel. El tema del lavado del cabello, evitar el contacto con el rostro, sobre todo si el paciente presenta el pelo graso, por el tema de que no vayan a más las lesiones. En los tratamientos tópicos lo que utilizamos es una crema emoliente que no sea grasa, sobre todo para el tema de la irritación local, y luego veremos el tema de los efectos secundarios de la isotretinoína,
como la sequedad de las mucosas, por el cual vamos a recomendarle al paciente los bálsamos labiales. Evitar también tanto cremas como cosméticos grasos o bien comedogénicos. Lo que utilizamos le decimos al paciente que utilice productos que sean con base acuosa, que no tengan nada de grasa. El tema de que, cuidado, que no se toque nada aunque eso es lo más ineficaz, porque el paciente siempre va a tocarse las lesiones, sobreinfectando la zona. Y lo más importante, el tema de la exposición al sol y los protectores solares. Vale, bueno, pues aquí os he dejado lo que sería el algoritmo del tratamiento, ¿vale? Y voy a ir un poquito desglosándolo, ¿vale? Poco a poco para que no se haga tan engorroso. Bien, si nos encontramos ante un paciente que tiene un acné de tipo comedoniano o no inflamatorio, que era el leve o el de grado 1, aquel paciente que tenía comedones tanto blancos como negros y que solamente afectaba la cara y no tenía componente inflamatorio. Pues bien, a ese paciente lo que le vamos a dar es un tratamiento tópico y se lo daremos en monoterapia. ¿Qué le podemos dar? Le podemos dar el peróxido de benzoilo o bien el ácido acelaico. ¿Vale? ¿De qué depende que le demos uno o que le demos otro? Pues el ácido acelaico es como una posible alternativa en pacientes que tengan las pieles muy sensibles o las pieles que sean muy irritantes o pacientes con una hiperpigmentación postinflamatoria. Eso por un lado. O bien podemos darle retinoides, como sería la tretinoína o el adapaleno. ¿Que vemos que el paciente tiene una respuesta adecuada? Perfecto, podemos seguir con el tratamiento. ¿Que vemos que el paciente tiene una respuesta inadecuada? Vale, antes de subir de escalón, como hemos visto que el tratamiento tiene que ser escalonado y progresivo, tenemos que tener en cuenta, o sea, que hay que probar todas las opciones todas las opciones primeras, por lo menos de 2, o sea, estar de 2 a 3 meses con cada una. Descartar las otras posibles causas, como que el paciente sea intolerante o tenga interacciones o no esté cumpliendo el tratamiento y te diga que no ha sido efectivo. Bien, de manera que si tenemos una respuesta inadecuada, pasaríamos también a otro tratamiento tópico, pero ya en este caso lo que haríamos serían asociaciones. Es decir, el peróxido de benzoilo o el ácido acelaico, lo que hemos visto antes de que el paciente pueda tener o no la piel irritada, y le asociaríamos el adapaleno. O bien podríamos ponerle estos dos como hemos visto y asociarle el tema de los antibióticos, que ahora veremos que los antibióticos tienen unas cuantas características que tenemos que tener en cuenta. O bien darle igual un retinoide con un antibiótico y asociarle o no el peróxido de benzoilo, que el peróxido de benzoilo no se lo podríamos dar con tretinoína, ¿vale? Solamente cuando tome el adapaleno, más que nada porque inactiva lo que sería el efecto. ¿Que vemos que el paciente tiene una respuesta adecuada? Vale, pues perfecto, valoraríamos lo que sería bajar entonces de escalón. De todas formas, todo lo que serían las letritas que os he dejado aquí, os las he dejado luego resumidas en otro algoritmo. Vale, si el paciente, estaríamos en el caso de que sería el papulopustuloso inflamatorio leve, hemos visto que le hacemos tópico con asociaciones. ¿Que el paciente tiene una respuesta inadecuada? Lo mismo de antes. Tenemos que valorar que el paciente está cumpliendo el tratamiento, que no hay intolerancia, que no hay contraindicaciones y subiríamos entonces a otro escalón. ¿Qué nos encontraríamos ahora? Nos encontraríamos con un paciente que tiene un acné papulopustuloso o inflamatorio, pero ya es de carácter moderado, ¿vale? Ya no sería leve. Por lo tanto, le vamos a asociar un tratamiento tópico y le vamos a asociar aparte un antibiótico oral. De manera que la doxiciclina va a ser el de elección, dejando la citro como alternativa y ya la eritro en caso de intolerancia o de contraindicaciones. Y lo mismo que hemos visto antes, que el paciente tiene una respuesta adecuada, consideramos bajar siempre de escalón, ¿vale? Si el paciente tuviese una respuesta inadecuada, lo mismo de antes, ¿vale? Valoramos el tema de que el paciente lo está cumpliendo y que no existe contraindicaciones o intolerancia, pero ya en este caso que tenemos el paciente que ya tiene un acné papulopustuloso, inflamatorio moderado y que no me responde, ya sí sería criterio, luego lo veremos, sería criterio de derivación a derma, porque nos encontramos ante un paciente que el acné, lo que hemos visto antes, el moderado, que lleva ya más de 6 meses sin respuesta a tratamiento, o bien el nódulo quístico o el papulopustuloso o el inflamatorio, pero ya sería de carácter grave, por lo tanto ya meteríamos el tratamiento sistémico.
¿Vale? Ahora lo vamos a ir desglosando el tema de la isotretinoína y de los anticonceptivos orales. Vale, aquí. Vale. Y luego tener en cuenta que el tema de lo más importante que he dicho antes, el tema de las medidas generales complementarias del lavado de cara, de las cremas que no sean comedogénicas, que sean libres de grasa y que sean con base acuosa. Vale. Entonces nos encontraríamos en el primero, ¿vale? Que habíamos visto en el tratamiento tópico en monoterapia, el peróxido de benzoilo o el ácido acelaico o bien retinoides. En cuanto a lo que se refiere al peróxido de benzoilo, va a ser un tratamiento muy utilizado, incluso lo podríamos dejar como tratamiento. Lo vamos a poner al principio con otros tratamientos, tanto tópicos y sistémicos, para mejorar por un lado la eficacia de los retinoides y si lo ponemos con antibióticos para el tema de que disminuya la resistencia entre los antibióticos. ¿Vale? Normalmente la mejoría con el peróxido de benzoilo se va a ver a las 3 semanas y va a tener una reducción máxima de las lesiones a las 8 o 12 semanas, por lo que vamos a tener que continuar el tratamiento para mantener el efecto. ¿Qué es lo que vamos a encontrar como efecto adverso? Bueno, pues una irritación cutánea y una descamación de la piel que es en casi todos los tratamientos del acné van a ser dosis dependientes, es decir, que una vez que que una vez que suspendemos el tratamiento va a desaparecer el efecto. Y lo que sí hay que tener en cuenta es el tema de que puede blanquear o decolorar la piel, el pelo y la ropa, haciendo el llamado efecto lejía. Vale, vamos a empezar con concentraciones bajas entre un 2,5 y un 5. ¿Y por qué vamos a empezar con baja? Bueno, pues porque se ha visto que la eficacia es similar al peróxido de benzoilo con concentraciones más altas y las concentraciones bajas incluso son mejores toleradas. ¿Vale? Aquí os he dejado, ¿vale?, los nombres, las presentaciones en las que se encuentra el fármaco, ¿vale? Y las observaciones, bueno, cómo debemos de aplicarlo, las concentraciones, lo que he dicho, empezar con bajas y el tema de la fotosensibilización por el tema del efecto lejía y como todos los tratamientos del acné, el tema tan importante de la fotoprotección. Vale, en cuanto al ácido acelaico, es un agente bacteriostático frente al microorganismo, ¿vale?, el Propionibacterium acnes, y tiene propiedades anticomedonianas y antiinflamatorias. ¿Vale? Es verdad que las evidencias en cuanto a su eficacia son limitadas, pero bueno, lo vamos a utilizar eso en pacientes que tengan la hiperpigmentación postinflamatoria y en caso de que el paciente no tolere o sea ineficaz el peróxido de benzoilo, pacientes con la piel que la tengan muy sensible o irritada, como hemos visto, y también se va a dejar de mantenimiento porque la toxicidad es mucho menor. Como reacciones adversas, lo que he dicho antes, que son mucho menores que el peróxido de benzoilo, igual, dosis dependiente. Siempre vamos a tener el tema de que la irritación como efecto de reacciones adversas. Aquí os he dejado, ¿vale?, los dos que están comercializados en España. Vale. En cuanto a los retinoides, son derivados de la vitamina A y lo que nos van a hacer es que van a actuar normalizando la hiperqueratinización y van a disminuir tanto la formación de comedones como la hiperpigmentación postinflamatoria. Van a ser eficaces por un lado porque nos van a quitar o nos van a disminuir lo que serían los comedones y las lesiones inflamatorias que ya están formadas o que evitamos que se formen. Nos van a servir mucho como tratamiento agudo, como tratamiento de mantenimiento y lo que nos pueden aumentar es la eficacia si los asociamos con otros tratamientos tópicos. Por lo tanto, los retinoides, lo que habíamos visto, la tretinoína o el adapaleno, que lo habíamos visto en la primera línea en monoterapia, y va a ser eficaz tanto en inflamatorio como no inflamatorio. Lo que hemos visto antes de que tiene el efecto dosis dependiente, pero es verdad que cuando le damos al paciente retinoide puede tener un ligero empeoramiento y normalmente a los 2 o 3 meses se va a ver la respuesta óptima. Hemos visto dentro de los retinoides la tretinoína por un lado y el adapaleno. De la tretinoína es verdad que hay mayor evidencia y es la más utilizada. Tener en cuenta lo que he dicho antes, que no vamos a ponerlo con el peróxido de benzoilo porque se inactiva, ¿vale? Y el adapaleno, otro de los retinoides, lo que es mejor tolerado. A nivel de los efectos adversos, bueno, tener en cuenta el tema de la irritación, descamación, prurito y quemazón de la piel. Los retinoides, el tema de la fotosensibilidad, sobre todo la tretinoína. Lo que he dicho antes, que al principio del tratamiento puede ser que se exacerbe o que empeore más el paciente.
Y cuidado con las personas, ¿vale? Como medida de precaución, ninguna embarazada ni mujeres que estén planificando un embarazo. ¿Vale? Aquí os he dejado el tema del adapaleno, que lo ponemos cuando el paciente le damos el peróxido de benzoilo, ¿vale? Porque con la tretinoína, acordaros que se inactiva, ¿vale? Lo tenemos en forma de gel o en forma de crema. Aquí os he dejado el tema de las aplicaciones y lo que he dicho antes, el tema de cuidado con los productos irritantes, con al sol y el tema de la teratogenicidad. Dentro del tratamiento, seguimos con el tratamiento tópico, ¿vale? Ya sea en monoterapia, lo que habíamos visto antes en el algoritmo, o bien en asociación. Dentro de los antibióticos hay que saber que nunca los vamos a dar en monoterapia ni nunca los vamos a dar como primera línea. No vamos a asociar antibióticos tópicos ni orales y como mucho vamos a dejar el tratamiento antibiótico unos 3 o 4 meses, sobre todo el oral, para mantenerlo luego con el tratamiento tópico. Dentro de los antibióticos tópicos, sobre todo clindamicina y eritromicina, con propiedades antibacterianas y propiedades antiinflamatorias. Bien, cuando damos, aquí he desglosado lo que es el algoritmo, pero con el algoritmo yo la verdad que lo he visto muy bien. Entonces, cuando damos el tratamiento, el antibiótico tópico, en caso de que tenga el paciente el acné leve, ya pasaría a moderado, pero de carácter también inflamatorio, es decir, ya sería el pápulo pustuloso. Pacientes que no van a responder a otros tratamientos tópicos, ¿vale? Y lo que he dicho antes, que nunca lo vamos a dar como primera línea, ni en monoterapia, ni oral y sistémico, ¿vale? Debido al alto riesgo de resistencia. Como efecto adverso, lo que hemos visto de la irritación y la fotosensibilidad de la piel. Y bueno, está disponible también el nadifloxacino y el ácido fusídico tópico, pero el tema de la información es muy escasa y muy limitada. ¿Vale? Aquí os he dejado el tema, ¿vale? El tema de los antibióticos tópicos y el tema de las asociaciones cuando ya estamos en el algoritmo del peróxido de benzoilo con un antibiótico, o bien con el adapaleno, o bien el retinoide con el antibiótico, o bien el antibiótico con el acetato de zinc, ¿vale? Todas las presentaciones que hay y el tema de, bueno, ya lo he dicho antes, el tema de la toxicidad y el tema de la irritación de la piel. Bien, pasaremos entonces al tratamiento sistémico, que en el algoritmo, si os acordáis, era el último escalón cuando el paciente no me ha respondido llevaba 6 meses sin responderme al tratamiento tópico con asociaciones y el paciente ya tiene un acné papulopustuloso o inflamatorio, pero ya es grave. Por lo tanto, los más utilizados y los de mayor evidencia son, como hemos visto antes, la doxiciclina, la aminociclina y la eritromicina. Tienen tanto como todos los fármacos actividad antibacteriana y propiedades antiinflamatorias. ¿Van a tener eficacia? Pues sí, porque nos van a reducir tanto el número como la gravedad de las lesiones inflamatorias. Y la respuesta del paciente la vamos a ver a unas 4-8 semanas, ¿vale? Y lo que hemos visto, cuando el paciente, ¿cuándo lo vamos a dar? Cuando es un acné moderado o grave de carácter inflamatorio, o bien tenemos también pacientes que tienen un acné muy extenso que va a ser difícil de aplicar el tratamiento tópico porque sea, por ejemplo, en la zona del tórax o que lo tenga en diferentes zonas del cuerpo, que no le vamos a dar el tópico sino el oral. Como efectos adversos son leves y transitorios, todos dosis dependientes. Y bueno, pues mencionar trastornos gastrointestinales, irritación cutánea y como cualquier antibiótico, el tema de la candidiasis, en este caso vaginal. Hablar sobre todo de la fotosensibilidad en lo que respecta a las tetraciclinas, ¿vale? La más importante sería la doxiciclina. Bien, y poneros aquí, ¿vale? Que os he dejado que la aminociclina tiene numerosos efectos adversos, que sobre todo algunos son potencialmente graves, y es verdad que se ha demostrado que la aminociclina no va a tener una evidencia ni una respuesta superior a utilizar doxiciclina. ¿Vale? Por lo tanto, bueno, se ha propuesto utilizar dosis bajas de doxiciclina como submicrobianas, que es verdad que no tienen actividad antibacteriana, pero sí tendrían efecto antiinflamatorio. Pero bueno, las evidencias van a ser limitadas. En cuanto a los macrólidos, sobre todo con la acitromicina y la eritromicina, es verdad que hay un elevado riesgo de interacciones, por lo tanto lo que lo vamos a dejar es
como tratamiento de segunda línea en caso de que el paciente sea intolerante, alérgico, tenga alguna contraindicación con las tetraciclinas. En el caso de los efectos adversos, tendrían alteraciones cardíacas, hepatotoxicidad y reacciones cutáneas de hipersensibilidad. ¿Vale? Hemos dicho que la citromicina la vamos a dejar en caso de que el paciente no tolere las tetraciclinas o tenga alguna contraindicación, y ya la eritromicina la vamos a dejar en casos ya muy excepcionales, porque es verdad que tiene un elevado crecimiento en cuanto a las resistencias. Vale, por lo tanto, lo que acabamos de decir, ¿qué es lo que nos van a recomendar las principales guías en cuanto al tratamiento del acné? Pues como primera opción las tetraciclinas, sobre todo la doxiciclina, y los macrólidos los vamos a dejar en un segundo escalón en el caso de que el paciente tenga o bien una intolerancia o bien una contraindicación, o que el paciente no le haya ido bien las tetraciclinas, siempre sobre todo la citro y luego la eritromicina. Vale. Y otros antibióticos orales, aunque las evidencias van a ser muy limitadas y se podrían considerar como alternativa a las tetraciclinas o bien a los macrólidos, ¿vale? Pero en casos, sobre todo, lo que hemos dicho, muy puntuales por el tema de la resistencia y de las contraindicaciones. Sería el trimmetoprim sulfametosazol, las penicilinas y las cefalosporinas. ¿Vale? Aquí os he dejado todo el tema de los antibióticos sistémicos, ¿vale? Bien, y luego os he dejado un cuadrito, ¿vale? Resumiendo, pero más o menos lo que he dicho antes, que tanto los tratamientos tópicos y sistémicos en lo que respecta a los antibióticos, no los vamos a utilizar como primera línea, ni los vamos a utilizar en monoterapia, y los vamos a administrar siempre asociados o el peróxido de benzoilo, lo que vimos en el algoritmo, o bien retinoides tópicos. No lo vamos a dejar como tratamiento, igual tópicos y orales no los vamos a asociar. El tema de dejarlos unos 3 o 4 meses, y cuando finalicemos el tratamiento antibiótico mantenemos el tratamiento tópico con peróxido de benzoilo o bien con retinoides. ¿Vale? El tema muy importante, considerar la utilización de forma individualizada, valorando siempre el riesgo-beneficio de cada paciente y tener en cuenta los patrones de resistencia. Vale, y ya el último escalón, ¿vale? Que habíamos visto que era un paciente que no me iba a responder absolutamente a nada, tendríamos los retinoides orales. Y lo conoceréis por el típico, el Dercutan, que se utilizan muchísimo en derma, y es la isotretinoína. La isotretinoína va a ser es un fármaco eficaz en el tratamiento del acné, tanto inflamatorio como no inflamatorio, incluyendo incluso el acné nodular grave. ¿Y qué es lo que nos va a provocar ese fármaco? Lo que nos va a hacer es que nos va a disminuir la producción de sebo en un 90%, nos va a normalizar la hipercaratinización y nos va a disminuir lo que sería la colonización por microorganismos, sobre todo el Propionibacterium acnes. Tiene efectos antiinflamatorios y cicatrizantes, e incluso nos puede eliminar lo que serían las lesiones noduloquísticas graves. ¿Y qué es lo bueno de este fármaco? Bueno, pues que cuando nosotros se lo damos al paciente, el efecto se va a mantener al cesar el tratamiento, incluso con una curación total sin recaídas en el paciente entre un 80 y un 85%. El efecto lo vamos a ver normalmente a las 6 semanas, con una reducción en la producción del sebo y una remisión sintomática total en cuanto a las 15 y 24 semanas. Y como todos los fármacos que he comentado antes, el tema de que es dosis dependiente, incluido que al comienzo del tratamiento pueden exacerbarse un poco los síntomas. ¿Vale? Lo que acabo de decir, ¿vale? En todos los tipos de acné en el cual va a ser efectivo, ¿vale? El resistente a todos los tratamientos, el recurrente, el tema de las cicatrices y también en el tema de la afectación psicológica o psicosocial. Son pacientes que se ven muy mal a nivel de incluso con trastornos depresivos, y lo mejora. ¿Vale? Saber que este fármaco lo podemos dar en monoterapia, pero al inicio lo vamos a asociar con los corticoides orales para ayudar a mejorar las lesiones. ¿Qué nos vamos a encontrar como efectos adversos? Bueno, como todo, ¿vale? Es dosis dependiente y van a ser poco graves, sobre todo a nivel, lo más frecuente va a ser el tema de la sequedad de la piel y de las mucosas, sobre todo el tema de los labios. Por eso decimos al paciente
el tema de los bálsamos labiales y en el tema de los ojos por la sequedad, las lágrimas artificiales. Puede ser a nivel de la piel, bueno, pues eritema o bien cuidado el tema de la fotosensibilidad, y incluso se han visto cambios neuropsiquiátricos, como sería cambios de humor y comportamiento, ¿vale? Con depresión y con ansiedad, incluso algunos pacientes con ideas suicidas. Y bueno, recientemente se ha asociado la isotretinoína a enfermedad inflamatoria intestinal, aunque las evidencias no han sido muy evidentes. Vale, tener en cuenta que no se va a dar en pacientes que están embarazadas ni pacientes que tienen deseo de gestación, ¿vale? Sobre todo que el tema de que hay que tener en cuenta el plan de prevención de embarazos para retinoides. Es decir, hay que asegurarle al paciente, ¿vale?, las medidas anticonceptivas que sean, por un lado, eficaces y suficientes durante el tratamiento con isotretinoína, al menos desde un mes antes y durante un mes después del embarazo. Comprobar mensualmente que la paciente no se queda embarazada y repetírselo. Y el tema de eso, informar o asesorar a los pacientes del tema de la teratogénica y de la teratogenia y de las medidas preventivas. ¿Cómo empezaremos la dosis? Bueno, pues normalmente vamos a empezar con dosis bajas a 0,1 miligramos kilo al día durante un mes e ir aumentando de manera progresiva, pero siempre individualizada. Siempre tener en cuenta la respuesta clínica del paciente, la tolerabilidad y el tema de la aceptación, porque muchos pacientes te dicen que sí, que se lo va a poner y se lo toma, pero luego el tema de los efectos adversos les supera más, incluso llegan a dejar el tratamiento. Por el tema de que puede ser que al principio le empeore incluso lo que sería el acné. ¿Vale? Y bueno, tener en cuenta que dosis acumuladas entre 120 y 150 y las menores de 0,5, ¿vale? Porque tendríamos que empezar a partir de 0,51, tienen un alto porcentaje de recaídas. ¿Vale? Hay que tener en cuenta esto, hay que poner bien las dosis, porque lo que hemos dicho antes, que entre el 80 y 85%, si lo tratamos bien al paciente, no, hay muchísimo riesgo de recaída, o sea, muy bajo riesgo de recaída. ¿Vale? Y bueno, tener en cuenta que este fármaco está disponible en España, pero está sujeto a seguimiento adicional. ¿Para qué? Para detectar el tema de las informaciones de seguridad, ¿vale? Y calificarlo como un fármaco de precaución extrema de uso. ¿Vale? Aquí os he dejado la isotretinoína, que yo el que más he visto, ¿vale?, el del cutáneo. Y el tema, bueno, lo que acabamos de ver, el tema de la teratogenia, el tema de informarle a los pacientes sobre todos los síntomas de reacciones adversas, el tema de los productos irritantes y las cremas hidratantes con el bálsamo labial, por el tema de la sequedad de las mucosas. Vale. El tema de, bueno, dejamos a un lado la isotretinoína y luego tenemos también pacientes anticonceptivos, tratamiento anticonceptivo en pacientes, como habíamos visto antes, que tenían el síndrome de ovario poliquístico, pues también podríamos tratarlo más que nada con anticonceptivos. Bien, ¿cuándo vamos a dar esos anticonceptivos? Esos que van a asociar un estrógeno y un progestágeno, y nos van a actuar, lo que haciendo es disminuyendo la secreción de las glándulas sebáceas y la formación de andrógenos, como todos los fármacos con propiedades antibacterianas y antiinflamatorias. ¿A quién le damos los anticonceptivos? ¿A todas? No. Se lo vamos a dar en mujeres que tengan acné que sean mayores de 15 años, que tengan manifestaciones clínicas de hiperandrogenismo, es decir, con una menorrea, una oligomenorrea o bien un hirsutismo. Pacientes que tengan en el algoritmo un acné papulopustuloso o noduloquístico grave, o bien que hayan recidivado después de haber estado con isotretinoína y con antibióticos orales. Por un lado, que tenga brotes durante un periodo premenstrual y cuando que se necesita también como efecto anticonceptivo. Cuidado el tema de manejar anticonceptivos con antibióticos, sobre todo tetraciclina, porque podrían reducir el efecto de los anticonceptivos. El paciente va a notar una mejoría en torno a los 2 o 6 meses, y los anticonceptivos normalmente los vamos a suspender entre 3 y 4 ciclos menstruales después de que se resuelva el acné, ¿vale? No lo vamos a continuar con fines anticonceptivos. Y normalmente los vamos a dejar durante un año, ¿vale? Porque podría reducirse el tema al dejar el tratamiento, el efecto rebote. ¿Vale? Como efectos adversos de los anticonceptivos, bueno, no van a ser graves, y lo que hemos visto que el riesgo es menor,
¿vale? Cuando se va a reducir, porque siempre vamos a tratar de estrógenos y progestágenos. Es verdad que en los últimos años se ha visto el tema de la seguridad cardiovascular, porque se pueden asociar con un tromboembolismo venoso, un ictus, un infarto de miocardio, incluso otras mujeres que tengan factores de riesgo cardiovascular. Por lo tanto, los anticonceptivos no lo vamos a dar en mujeres que tengan antecedentes de tromboembolismo venoso, antecedentes de cardiopatía isquémica o de ictus, o bien factores de riesgo que nos puedan predisponer a este tipo de eventos. Es verdad que los anticonceptivos, bueno, pues nos pueden aumentar el riesgo de cáncer de mama y de cervix, ¿vale? Y tener en cuenta que, igual que la isotretinoína, ¿vale? Por el tema del riesgo cardiovascular, estos anticonceptivos también están sujetos al seguimiento adicional por el tema de la información de seguridad. ¿Vale? Aquí os he dejado el tema de todos los anticonceptivos, la combinación sobre todo con ciproterona y con el etinilestradiol. ¿Vale? Bien. Y bueno, decir que hay algunos de los fármacos que nos pueden empeorar o nos pueden inducir a lesiones acnéicas. ¿Y cuáles serían? Bueno, pues serían unos anticonceptivos orales con alta concentración a nivel de progestágeno, los corticoides, pacientes con esteroides anabólicos, que sobre todo los pacientes que, vamos, a mí me llamó mucho la atención porque sobre todo venían pacientes que se dedicaban no al culturismo, pero que estaban siempre en el gimnasio, las típicas espaldas llenas de granos. El tema de la vitamina B12, sobre todo con altas dosis de intramuscular, las sales de litio, fenitoína y los antituberculosos como es la isoniazid. Y bueno, dejando a un lado lo que sería el tratamiento farmacológico, otros tratamientos que podemos encontrar, o bien otras terapias alternativas, generalmente la vamos a utilizar como complemento al tratamiento farmacológico, ¿vale? No lo vamos, un peeling o una luz pulsada, o bien suplementos no nos van a hacer desaparecer el acné. Podemos utilizar los alfa hidroxiácidos esfoliantes, que serían los famosos peeling, ¿vale? Le podríamos combinar ácido glicólico, ácido láctico, cítrico, incluso ácido salicílico. Le podemos dar al paciente crema y jabones en preparados de zinc o de azufre, el tema de la fitoterapia, el tema también de suplementos orales de zinc, incluso aceite de pescado, aceite de árbol de té, el tema de la luz pulsada o el tema de, lo que sería el IPL, láser o bien infrarrojo, el tema de la extracción mecánica o química de los comedones, que esta es la que menos eficaz es porque vamos a agravar más incluso las lesiones. Se ha visto incluso el tema de la acupuntura y las inyecciones intralesionales de corticoides. Pero lo que acabo de decir, ¿no? Que van a mostrar resultados que son variables y que sí, que algunas veces nos puede venir muy bien, pero las evidencias van a ser limitadas, es decir, que lo vamos a utilizar como un suplemento al tratamiento farmacológico. Nunca vamos a excluir el tratamiento farmacológico para hacer solamente este tipo de tratamiento. ¿Vale? Y bien, ¿cuándo vamos a mandar al paciente a dermatología? Lo vamos a mandar a un paciente, el acné fulminante que habíamos visto antes, pero en realidad tampoco, o sea, ¿lo podríamos tratar nosotros? Sí, pero el tema de que la isotretinoína solamente la puede recetar el dermatólogo, es por lo que más que nada se deriva, perdón. ¿Vale? Lo que acabo de decir, la indicación del tratamiento con isotretinoína oral, porque son ellos los que pueden recetarlo. Un paciente con un acné que sea ya cicatrizante, ¿vale? Ya sea leve, moderado o grave. Pacientes con alteraciones endocrinas, mujeres con ovarios poliquísticos, signos de hiperandrogenismo. Que el paciente tenga efectos adversos graves o intolerancia a los tratamientos, que ya le hemos probado todos los tratamientos y no me va a mejorar. Y que el paciente le hayamos dado un tratamiento sistémico y nos haya otra vez recidivado. De todas formas, en el algoritmo, ¿vale? Os lo he dejado otra vez aquí y, ¿vale? El que acabamos de ver, el tema de, ¿vale? Que ya esté de tratamiento con mantenimiento y tenga otra recaída, ¿vale? Ya sería cuando lo derivaríamos. ¿Vale? Os he dejado aquí todo yo lo he ido diciendo, os lo he dejado ahí escrito. ¿Vale? Y ya, bueno, la rosácea, dar unas pinceladas sobre esta enfermedad dermatológica, que es de causa desconocida y nos va a afectar sobre todo el tema de, bueno, pues en la cara, la nariz, la mejilla, la frente y la barbilla.
¿Qué es lo que se produce en esta enfermedad? Bueno, pues un incremento de la reactividad de los capilares al calor. Y es lo típico de el tema del rubor y de las telangiectasias. ¿Nos va a empeorar la rosácea? Sí, nos va a empeorar dependiendo del tiempo que llevemos con la enfermedad. El tema de la exposición solar, alimentos que tengan sobre todo muchas especias, el alcohol, el estrés y la ansiedad. Incluso si el paciente empieza con brotes continuos sin periodos de mejoría o sin periodos asintomáticos, nos puede ocasionar una hipertrofia, una hiperplasia y una fibrosis en las glándulas de la nariz, lo que conocemos como la rinofima, perdón. Y bueno, saber que no existe un tratamiento curativo, simplemente lo que tenemos que hacer es evitar los factores agravantes, ¿vale? Y el tema del control de tanto el eritema como la inflamación o como la irritación de la piel. ¿Podemos darle tratamiento a este paciente? Bueno, le podemos dar un tratamiento tópico, como sería metronidazol en gel, lo que sería el lavado con metronidazol. Y a nivel sistémico, que lo que hemos visto antes, que los antibióticos solamente lo íbamos a dejar entre menos de 3 o 4 meses para luego seguir con el de mantenimiento, pero no con los antibióticos, sobre todo sistémicos, sino dejarlo con ya un tópico. Le podemos dar desde tetraciclina hasta macrólido. Y en caso de que el paciente hayan pasado esos 3 meses y no me haya respondido a ningún tratamiento, podríamos probar con la isotretinoína. Ya tendríamos que derivar al dermatólogo durante unos 5 meses. Y esto es, ¿vale? La que he utilizado del acné. Y si tenéis alguna pregunta, continuaré con la otra parte. Espero que no haya sido muy engorroso. ¿Listo?